De nuevo, eh, seguimos con la segunda clase de hoy. Vamos a trabajar hoy la clase que está en el cronograma como alineamientos, mapeo, snips. eh, pero bueno, vamos a empezar igual como el enfoque como el anterior. Estamos hablando de cómo comparar, cómo hacer relaciones, cómo un poco de epidemiología genómica, que le puse dos para que quede claro que es la otra. Y vamos a hablar del otro enfoque, de lo que serían los Rolling Stones de lo que habíamos hablado. Sí es importante volver a hablar de este tema, de volver a destacar que para el momento de comparar las preguntas que nos tenemos que hacer y conocer el dataset que tenemos, nos da una ventaja enorme para elegir el tipo de análisis y para llevar adelante cualquier tipo de análisis que vayamos a hacer. ¿Sí? Cuán parecidas o divergentes son esas cepas, qué relación evolutiva, si tienen un origen común, o son un mismo clon, si tenemos información extra sobre esas muestras. Cuando hablamos de definir un brote, por ejemplo, es muy importante no solamente tener cepas aisladas y decir si se parecen o no, sino tener información epidemiológica, si son tomadas del mismo lugar, si hay algún nexo epidemiológico entre las muestras, si fueron tomadas en un tiempo cercano, claro, tiempo cercano, un punto cercano en el tiempo, llamémoslo. Si necesitamos un resultado estandarizado, ¿se acuerdan que hablábamos en la clase pasada de si hablábamos del core genoma hecho por el dataset o si hablábamos del core genoma MLST, que era algo más definido a nivel poblacional? Bueno, como dijimos en esa clase, repito, tener clara la pregunta inicial y el dataset que tenemos, y eso lo agrego, es tan importante como el procesamiento posterior que vayan a hacer. Si se acuerdan de esto, igual lo dejamos acá grabado por si ven alguna clase en algún otro momento. Teníamos de la comparación y la relación entre cepas, teníamos diferentes estrategias. Históricamente las que se fueron tomando, de pruebas bioquímicas, de serotipificación, de análisis de secuencias repetidas en tándem, MLST con genes housekeeping, pull field, electroforesis en campo pulsado, digamos, de restricción del genoma total. Bueno, como que el nivel de resolución, que en muchos casos es muy bueno y alcanza para responder las preguntas que tenemos, en otros no. Entonces, con la genómica podemos llevar a un nivel de resolución a un detalle enorme y los costos están bajando cada vez más, en dólares siempre hablando, están bajando, cosa de que se hace cada vez más tentadora esta estrategia. Teníamos que elegir entre dos opciones, ¿sí? entre el ensamblado de novo, el análisis gen por gen, como hicimos con el core genoma en el caso anterior, luego de ensamblar, y en el caso del mapeo contra referencia era la alternativa de los Rolling Stones, que es lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces vamos con el segundo camino, mapeo contra referencia, y vamos a hablar de SNPs. En este caso no hay opción de algo muy estandarizado, vamos a enfocarnos en mapear y obtener un alineamiento que nos sirva después para trazar una conclusión evolutiva de esto. El esquema de trabajo de siempre, acá perdí los colores por algún motivo, pero acá nos estamos centrando en esta otra rama. Fíjense como acá teníamos todo un camino de ensamble de novo, de control de calidad, de anotación, análisis del pangenoma. Acá directamente con las reads de buena calidad vamos a pasar a hacer un mapeo contra un genoma de referencia y a partir de eso obtener algo para la filogenia, que no es ni más ni menos que lo que vamos a necesitar, un alineamiento para ese paso crucial, como necesitábamos antes. ¿Sí? El input para el análisis filogenético siempre es un alineamiento. Y el alineamiento tiene que estar lo mejor posible porque es donde está toda la información que va a usar el software de la filogenia para hacer una inferencia evolutiva. Bien, vamos a la idea de mapeo. Acá tenemos escrito cariño SNPy, es el programa que vamos a usar, escrito, hecho y desarrollado obviamente por nuestro ídolo Thorsten Siman. Hay otros, o sea, este SNPy en realidad es un software que tiene dentro muchos softwares. En general los paquetes bioinformáticos son así, o sea, en general no hacen una sola cosa, sino que encierran un montón uno es un algoritmo que incluye un montón de otros programas. Hay otros programas que hacen el mapeo contra referencia, así que eso es bastante libre. En este caso, en el Galaxy tenemos lo conocemos, nosotros lo usamos en particular en nuestro servidor, sabemos que funciona muy bien, es rápido,
está bueno, así que vamos a darle para adelante. Pero vamos a la idea de mapeo contra referencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, necesitamos una referencia. Una referencia podría ser, en nuestro caso, vamos a usar una Escherichia coli 257 para comparar con otras O157. Fíjense que acá ya estamos hablando de un dataset más restringido. Vamos a verlo eso en la práctica y en las discusiones de la práctica. Cuando hablábamos al principio de si teníamos que hablar de, o si conocíamos a nuestra dataset, si teníamos alguna idea, el mapeo contra referencia, lo que uno va a hacer es alinear las reads una por una. Sí, bueno, el programa se encarga, pero es alinear las reads contra un templado que va a ser nuestra referencia. ¿Sí? Nuestra referencia, obviamente, va a ser, en este caso que planteé, es externa a nuestro dataset. ¿Qué pasa cuando hacemos algo así? Bueno, cuando nosotros mapeamos contra una referencia, lo que vamos a hacer es alinear todas las reads contra esa referencia, y lo que no esté, si nosotros tenemos algo en nuestras reads que no está en la referencia, lo vamos a perder. O sea, esa es una característica importante. Lo cual implica también que lo que necesitamos es que la referencia sea lo más parecida posible a nuestras propias cepas para poder trabajar. Porque si es muy divergente o diferente, digamos, evolutivamente, va a haber mucho de esa referencia. O sea, va a haber muchas cosas que por ahí tenemos en nuestra read que en esa de referencia no las vamos a ver. Entonces estaríamos ahí de esa forma perdiendo información. La elección de la referencia es crucial para este tipo de análisis. Tremendamente crucial y es muy difícil. Al punto de que hay algunas estrategias donde la referencia es un propio ensamblado de una de nuestras cepas que estamos estudiando. Porque obviamente que es más parecido a lo que estamos trabajando que nuestro propio dataset. El punto ahí es que el ensamblado tiene que ser bueno, o sea, de muy buena calidad, porque si no empieza a haber algunos errores posibles, etc. Básicamente lo que hace es alinear las reads contra esa referencia y armar finalmente un consenso. Es decir, esto es lo que hablamos el otro día, esta discusión entre el ensamblado de novo y lo que algunos llaman ensamblado contra referencia. Bueno, en realidad el ensamblado contra referencia es medio polémico. Lo que se termina obteniendo es como un consenso, que fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una referencia acá en negrita arriba. Acá tenemos un montón de reads alineadas. Ven que se van solapando, eso es muy común. ¿Vieron? Para el ensamblado lo vieron cómo se van solapando y cómo a través de eso vamos armando el ensamblado. Pero acá lo que hacemos directamente, alineamos las reads todas apiladas frente a la referencia y analizamos punto base a base. Fíjense como algunas tienen más profundidad, es decir, bueno, acá estas primeras tienen una profundidad de 1, para este caso en particular, y esta tiene muchísima más profundidad, pero tenemos muchas reads que alinean contra esa posición. Y fíjense que en la referencia tenemos una C y en nuestras reads en todas tenemos una A. Lo mismo que en esta región, donde acá tenemos una G, acá tenemos un gap. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, veremos, será cuestión de hacer la inferencia evolutiva adecuada, pero a partir de estas conclusiones podemos armar un consenso que va a ser muy similar a la referencia, solo que va a contemplar estos SNPs, o estas variantes diferentes. Acá la A en vez de la C de la referencia y acá un gap en vez de una G. Y esto nos habla del consenso de nuestra muestra en particular. Esto se hace para cada muestra. Alineamos las reads de cada muestra contra la referencia. Este tipo de estudio queda almacenado en el archivo output de un mapeo, en general es un archivo que se llama .bam, que lo podemos abrir con el Artemis para ver algo similar a esto que tenemos acá en el formato Artemis. Fíjense como acá tenemos el Artemis, tenemos la referencia arriba y tenemos acá un montón de reads que pegan. Y fíjense como tenemos distintos colores que marcan que, bueno, que se distingue de la... O sea, acá tenemos esta A en rojo, se distingue de la referencia que es una G, acá la C que se distingue de una T. Bueno, lo mismo que vimos recién lo podemos abrir y ver en el Artemis. Estos archivos suelen ser pesados y cargarlos en el Artemis, que también es un programa pesado, suele enlentecer un poco la compu. Ténganle paciencia, hay alternativas. Una alternativa al Artemis, lo vamos a mencionar, por ahí les pasamos esa data. La próxima es en la próxima reunión, el IGV, que es Interactive Genome Viewer, algo así, que es mucho menos pesado que el Artemis, también tiene bastante menos prestaciones, pero para ver este tipo de archivos alcanza, está súper bien. No quería dejar de decirles esto porque está bueno a veces visualizar cómo se apilan las reads y cómo
simplemente así uno puede ver claramente como en esta región donde tenemos todas Cs en vez de una T es un SNP, y como acá por ejemplo esta T que tenemos en una read y no en el resto, y hay que ver, ¿esto es un SNP o no? Andás a ver. ¿Será un error de secuenciación? Bueno, estos programas de mapeo y armado de consensos tienen todas estas, como hay un montón de parámetros y normas internas que tienen donde definen si esto es o no. En general, uno a priori diría que si yo tengo un montón de RIFs en mi muestra que tienen una C y una que tiene una T, y la referencia era una C, yo no sé si diría que es un SNP. Más bien diría que no. Para que sea un SNP de buena calidad tiene que estar en una proporción alta en nuestras RIFs, porque si no, ya es más polémico. ¿Y qué puede ocurrir? Que tengamos, si nosotros dentro de la secuenciación tenemos poblaciones diferentes, por algún motivo, podemos llegar a ver que tenemos un 50% de una base y un 50% de otra, si estaban en igual proporción. Y ahí, bueno, el consenso no sé qué nos va a terminar diciendo, pero claramente no es un buen insumo de trabajo, algo que, como estuvimos charlando, es que esté contaminado. Bien, entonces, me mudo allá arriba, que tapo menos. Una vez que tenemos estos consensos para cada muestra, lo que vamos a hacer con un programa SNP Core, ¿sí? Core siempre aparece el concepto, que es, la idea es la misma, pero es un poco diferente el enfoque. Acá lo que vamos a hacer es alinear estos consensos. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de 3 muestras que las alineamos y quedan así. ¿Sí? Fíjense que hay regiones que están conservadas entre todas, hay regiones donde hay gaps, hay regiones donde hay SNPs. Bueno, la referencia original, ¿se acuerdan? Nos da un molde para armar estos consensos y después podemos compararlos porque todos tienen la misma forma exacta. ¿Sí? Donde no encontramos reads que peguen, ponemos gaps. Y si tenemos poca profundidad, a veces pueden aparecer n's, que es cuando no puede definir una base en particular y pone una n. O sea, siempre está completo. O sea, que haya una n no quiere decir que sea lo mismo que un gap. Una n me dice que ahí hay un nucleótido, pero que el programa no pudo definir cuál es. Un gap implica que ahí no encontró un nucleótido, ¿sí? Son conceptualmente distintos. Entonces, a través de los consensos, vamos con el SNP Core, vamos a hacer este alineamiento. Y este alineamiento nos sirve, o el SNP Core lo que va a hacer es quedarse con las regiones de una forma similar a lo que habíamos visto para el pangenoma, o el core genoma del enfoque de la clase anterior, es quedarnos con lo que es conservado en todos los genomas. Porque si nosotros tenemos que comparar, tenemos que poder comparar la misma región en todas. ¿Qué ocurre? Lo hablábamos y lo van a ver, ya creo que lo repito de nuevo, cuando nosotros hacemos la inferencia evolutiva con la filogenia, los gaps, o sea, lo que son las inserciones o deleciones, son muy difíciles de modelar. Existen modelados para eso, pero no es tan simple hacerlo, no son tan fáciles de trabajar. Y en el caso de las bacterias, muchas veces tampoco perdemos tanta información. Piensen que un genoma bacteriano, en el caso de coli, estamos hablando de más o menos 5 millones de bases. En general, cuando alineamos contra una referencia y nos quedamos con el genoma core, sigue siendo grande, largo ese alineamiento y nos da mucha información. Entonces, a estos sitios, a los gaps, los vamos a sacar. Y el SNP Core un poco lo que hace es esto. Nos quedamos con los sitios core que están presentes en todos los genomas. ¿Sí? De algo parecido, pero fíjense como acá de lo que partimos es sitios que no tienen que ver con si el gen está o no está, no sé si son genes homólogos o no. Acá simplemente hablamos de sitios. Bien. Después tenemos otros programitas, el SNP Clean y el SNP Sites, que ya viejo conocido. Con el SNP Clean lo que hacemos es, si el alineamiento a veces tiene, cuando el consenso tiene el llamado de las bases, o sea, a poder asignar acá una C en este consenso, a veces queda en una C minúscula porque habla un poco de la calidad, de la confianza en ese nucleótido. El SNP Clean lo que hace es me formatea todo de una misma manera, o sea, todo pasa a la misma forma de escribirse. Y el SNP Size tiene también una opción parecida a esa, pero con el SNP Size lo que hacemos es quedarnos con los SNPs. Entonces lo que hacemos acá es con el SNP Clean, emprolijamos todo el alineamiento y con el SNP Size nos quedamos con los sitios que son verdaderamente polimórficos. Y eso es lo que vamos a llamar Core SNPs. ¿Sí? Nos quedamos solamente con los sitios polimórficos en el genoma en cuestión, no con los core. O sea, ahí nos quedamos con un alineamiento reducido.
En este caso estamos en una porción pequeña, fíjense que nos quedamos con 4 bases, pero si tenemos de 5 millones que mapeamos contra una referencia, nos vamos a sacar un alineamiento más grande. Si la referencia estuvo bien elegida. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando analizamos dentro de toda esta movida, perdonen la expresión, tanta información? O sea, tenemos mucha información, un montón de alineamientos, cuestiones. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos evolución horizontal? O sea, transferencia horizontal, recombinaciones. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo hacemos para comparar sitios core si hay recombinación, por ejemplo? O si hay sitios móviles o fagos, que a veces, como estos profagos, van migrando en el genoma o se van adquiriendo e insertándose. ¿Cómo hacemos para trabajar con esto? Sería una buena pregunta, porque lo que nosotros queremos quedarnos es con regiones que sean lo más conservadas posibles. Y lo mismo que decíamos antes, un evento de transferencia horizontal o un evento de recombinación, quizás viéndolo de lejos nos da una idea de que hay una región que es tremendamente diferente entre dos cepas que quizás provienen del mismo clon, ¿sí? La adquisición de un plásmido o la recombinación en algún punto. Bueno, obviamente que va a originar dos cepas distintas, pero evolutivamente como que el ancestro común de ellas dos sigue siendo el mismo y cercano en el tiempo. Entonces tenemos que de alguna manera tomar esto en cuenta. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos un programita que se llama Gavins, bastante complejo en su funcionamiento, que acá tenemos en inglés, yo me voy a ir corriendo, que dice que es un algoritmo iterativo que usa lo que acá llaman un escaneo estadístico del espacio, o sea, como que revisa el genoma espacialmente, o sea, las diferentes regiones del genoma, para identificar locis, no sé cómo lo podemos pasar de latín a castellano, que contienen una elevada densidad de sustitución de bases, lo cual nos da una idea de que puede ser algo vinculado a una transferencia horizontal. Sigo leyendo ahí. Esa sería la idea del Gavins. ¿Cómo hace esto? Estas iteraciones consisten en ir armando alineamientos y árboles, y alineamientos y árboles, y alineamientos y árboles, y va buscando como regiones que dentro de la idea de filogenia, lo van a ver un poquito en detalle la semana que viene, estos modelos de sustitución, bueno, hace una inferencia este programa donde detecta regiones que a priori podrían parecer de recombinación o de elementos móviles, cuestiones del estilo. Lo vamos a hacer esto y es muy importante hacerlo porque estas regiones las tenemos que enmascarar. Nos van a dar una señal evolutiva errónea, como decíamos recién, de lo que estamos analizando, de esta transferencia vertical. Entonces tenemos que de alguna manera bloquear esto. Hay algunos otros programas que hacen, o sea, el Gavins lo que hace se vale de nuestro alineamiento. O sea, nuestro alineamiento de consensos. O sea, después del Snippy Core sería Snippy Clean, por ahí. Después del Snippy Clean sería que en prolijó ese alineamiento entramos al Gavins, no hacemos el Snip Sites. Vamos primero por el Gavins. O sea, el alineamiento general de los consensos, hacemos Gavins para detectar estas regiones. Hay otros programas que directamente este estudio lo hacen sobre la referencia. Tienen algunas bases de datos internas donde enmascaran regiones que ya sabe el programa o las detectan en una base de datos que son regiones recombinantes o de transmisión horizontal o de fagos, por ejemplo. Y también existe otra alternativa que es enmascarar manualmente. Uno le puede a estos programas indicar, mira, de la referencia, estas regiones no las tengas en cuenta. Es como un enmascaramiento manual. Es tedioso, pero una vez que uno tiene una referencia y se toma el trabajo de hacerlo, si siempre usa esa referencia, cuando corresponda, usa el mismo sistema de enmascaramiento. Bien, ¿qué hace? Bueno, el Gavins toma el alineamiento, enmascara, o sea, quita del alineamiento las regiones, estas posibles recombinantes, nos devuelve un alineamiento en formato FASTA, que no tiene esas regiones, el archivo se va a llamar Filtered Polymorphic Sites FASTA. Y además nos da un archivo súper interesante que se va a llamar Recombinations Prediction GFF, que es un archivo en formato GFF, que es una especie de formato de anotación, donde nos indica diferentes regiones
de sitios de la referencia, o sea, asociados a la referencia, de cada consenso, digamos, donde detecta, detecta que hay recombinación. Entonces eso también lo podemos ver. Sería como que nos da ahí qué regiones sacó del alineamiento en el Filter Polymorphic Sites. Y esto lo podemos ver. Fíjense acá el Gavins, tenemos una manera de visualizarlo con el programa que se llama Fandango, si en la web lo tienen en la guía igual. Nosotros al Gavins le podemos cargar un árbol en formato Newick. Esto lo vamos a ir viendo, no se vuelvan locos. Fíjense acá los nombres de las cepas, ¿sí? Son bastante conocidas, no importa, van a lograr cosas parecidas. Acá arriba lo que le damos es la anotación del genoma de referencia, ¿sí? Todo esto que tenemos acá en amarillo es el genoma de referencia y todas las entraditas azules son las distintas anotaciones de genes y CDS, ORFs, ARNs, etc. Y nos marca, si le cargamos esta información del Recombinations Prediction, nos va a marcar acá en rojo sitios de recombinación, ¿sí? En este caso acá tenemos un zoom, esto no es claramente todo el genoma, no le van a dar tantos sitios de recombinación, pero hay algunos. Lo interesante en la práctica que pues esto pueden hacer zoom con la ruedita del mouse o hacer zoom de alguna otra manera dentro del Gavins y pueden ver a qué notación corresponden los sitios recombinantes, a ver si Gavins enmascara o no lo que estuvimos hablando. Eso lo dejo para que lo piensen en la práctica. Me mudo acá abajo. Entonces, luego del Snippy Core, lo que vamos a hacer es insertar ahí el Gavins entre el Snippy Clean y el Snip Sites, donde nos vamos a quedar con los sitios polimórficos del genoma core que no estén presentes en zonas de recombinación. Pues esa es la idea general de los mapeos. Entonces, esa es como la idea general de con qué nos vamos a quedar, y ahí ya nos quedamos después del Snip Sites con el alineamiento de SNPs que vamos a usar para la filogenia. A modo de ejemplo vamos a ver de vuelta otra idea. Bueno, esto no es estandarizable. ¿Por qué? Porque la definición de core y la definición de sitios recombinantes y todo eso depende mucho del dataset que estemos usando. Y depende muchísimo también de la referencia. Entonces, acá se me mezcló todo, no sé qué pasó, pero si nosotros tenemos estas tres muestras, olvídense de esta parte de arriba. Bueno, esto en realidad lo de arriba es lo que teníamos originalmente. Imagínense que a la muestra 3 la sacamos, ¿no? Esta que está acá la sacamos. Nos va a dar un core diferente al que teníamos originalmente, que es el que está acá. ¿Por qué? Porque al sacar la 3, por ejemplo, esta zona de gaps no la tenemos. Entonces, todos estos sitios que estas sí comparten van a formar parte del SNP, del core. ¿Sí? En este caso, ninguno de los SNPs cae en esa región. En este otro caso, si sacamos la muestra 1, bueno, pasa algo parecido. Vamos a tener un core diferente, claramente. O sea, en este caso en realidad no tan diferente porque el 1 tenía, o sea, el único gap que tiene es este, que también lo comparte con la 3, entonces tenemos el mismo core. Pero acá tenemos un SNP que si contemplábamos la 1 y la 2 no la teníamos, porque era una T. Y si nos sacamos la 2, cambia también el core y cambia también el número de SNP. Fíjense que acá tenemos 2. Entonces, el dataset también condiciona, en este caso, el resultado que vamos a obtener. Entonces es muy importante que conozcamos bien el dataset, que quizás agreguemos secuencias externas. Pero acá también hay otro problema, que es, para este tipo de estudios es súper importante que todo lo que estamos poniendo en el dataset sea muy parecido, porque si no, cuando tratemos de hacer estos consensos, o sea, tengamos los consensos, que ya el consenso implica que lo que yo estoy analizando sea muy parecido a la referencia para no perder información en ese mapeo, y que después estos consensos entre sí sean bastante parecidos para poder quedarnos con información, porque si no pasan cosas como cuando, no sé, si tenemos cosas muy diferentes, no vamos a tener un core prolijo en algún punto. Entonces, para este tipo de estudios, de este mapeo, que acá no estamos agarrando los genes homólogos, prolijos, o sea, como no estamos discretizándolos, sino que estamos analizando el genoma usando un templado directamente, base por base, necesitamos que sea lo más parecido posible, porque si no vamos a tener errores o vamos a perder muchísima información. O sea, en este caso ponemos, por ejemplo,
En el caso del pangenoma nosotros lo vamos a hacer en la práctica con todo el dataset. Pero el caso del mapeo, que ya estamos hablando que es algo mucho más enfocado y específico, lo vamos a hacer solamente con las que son O157. Si alguno tiene ganas y quiere hacerlo, incluyendo una de las que no son O157, van a ver qué pasa con el genoma, con el alineamiento final. Van a ver que está mucho más reducido, tiene mucha menos información porque estamos metiendo una cuyo consenso es muy diferente. Diferente en el sentido que le van a faltar regiones o va a tener muchísimos SNPs de diferencia con el resto del dataset, y eso nos va a dar un árbol, como nos va a juntar todo muchísimo y va a dejar una muy alejada. Entonces eso no está bueno. Por eso está bueno ir enfocando y quedándonos con las cosas más parecidas posibles. Y a partir de todo esto nos vamos a meter ya en el camino de la filogenómica, que vamos a ver a partir de la semana que viene, cómo a partir de un alineamiento hacer un árbol. ¿Qué algoritmos hay? Todo así un poco en términos generales, pero a priori, se los voy contando para que estén en tema con los nombres. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas muestras y nos quedamos solamente con los SNPs de las muestras anteriores, fíjense cómo reducimos todo ese alineamiento enorme a 4 posiciones en particular. Y a partir de estas 4 posiciones nosotros podemos modelar una filogenia como hacia atrás. O sea, fíjense, nosotros siempre en el presente contamos con la muestra 2, la muestra 1 y la muestra 3. No contamos con los ancestros. Esto tenemos que modelarlo de alguna manera. Y de alguna manera estos programas nos van a decir que la muestra 1 y la muestra 3 tienen un ancestro común más cercano entre ellas dos que con la muestra 2, cuyo ancestro más cercano está un poco más atrás en la escala evolutiva. Ya ven, esto no es tiempo, lo van a ver ahora a partir del lunes. Y toda esta inferencia la hace a partir de este alineamiento. ¿Sí? Fíjense que esto nos habla un poco de las diferencias que hay entre ellas. Acá nos agrupa entre sí la muestra, como que la muestra 1 y la 3 son más parecidas entre sí que a la 2. Y fíjense, la muestra 1 tiene A, comparte la 2A y la última posición que es variable en las 3. No es que la comparten, sino que esta no da mucha información tampoco. Y la muestra 2, que son todas T, comparte solamente una con la muestra 1. El resto todo diferente, bueno, excepto la última también, que no da tanta información porque es diferente en las 3. Entonces, este tipo de análisis muy básico que vamos a hacer, se puede hacer con diferentes metodologías basadas en diferentes cuestiones. Las habrán escuchado hablar, cuando uno trata de hacer un árbol y pone para hacer un árbol, les pregunta, ¿qué método querés usar? Y bueno, aparece Neighbor Joining. Bueno, usemos Neighbor Joining, que es más corto, es muy frecuente escuchar ese tipo de cosas. Bueno, en general, algo que es más corto es menos detallista. Tenemos Neighbor Joining, tenemos máxima parsimonia, maximum likelihood y ya modelos bayesianos. Esto lo van a tocar un poquitito estos temas a partir de la semana que viene. Pero esta es la idea de estos teóricos. De estos dos teóricos es para tener una idea de cómo encarar la construcción del alineamiento que vamos a usar como input para la filogenia y qué estrategias distintas hay y qué ventajas tiene. Hay un tema importante de mapeo, que es que la referencia que uno usa como mapeo, en este caso lo que estamos tratando de evaluar es armar consensos de genomas lo más completos posibles, quedarnos con el core, con los SNPs y con eso hacer filogenia. Pero muchas veces la técnica de mapeo nos sirve también para, supongamos, encontrar genes. Ustedes en la práctica que ya hicieron, ¿sí?, usaron un programa que se llama Abricate. Ese programa no usa las reads, usa desde el ensamblado y busca ahí por similitud en bases de datos. Pero hay programas que van a encontrar en bibliografía seguramente que buscan directamente mapeando reads contra bases de datos de genes, por ejemplo, de virulencia. Entonces, sin pasar por el ensamblado, podemos hacerlo a partir de las reads, en un proceso mucho más costoso a nivel computacional, pero que en algunos casos puede tener alguna ventaja. A veces en el ensamblado quedan entre dos contigs quedan genes partidos, o perdemos o ensamblamos mal algún contig y nos queda algún gen perdido en algún punto, y por ahí en las reads lo podemos recuperar. Lo bueno de trabajar desde el ensamblado es que cuando uno ya ensambló, eso le sirve para siempre. En cambio, si uno va a trabajar cada vez que quiere buscar algo desde las reads, tiene que cada vez hacer ese análisis, ese estudio costoso. Así que bueno, esta es un poco la idea de estas clases.
Cualquier duda, por favor, pregunten. Sé que son medio largas, son un poco tediosas, pero bueno, la idea es trabajar, por eso ahora viene el finde para descansar y reflexionar un poco sobre todo lo que pasó esta semana. Bueno, un saludo y nos vemos ahora en un ratito. Segundo homenaje, obviamente, que no podía pasar desapercibido. Nos vemos.